más de 10 años y que me va a ser pagado una vez, por lo menos, dice, se haya repartido las utilidades a los demás socios por lo menos del 5%. Quiere decir que van a sacarlo de las utilidades netas. Ya de haber pagado todo, separada la reserva legal, todo lo que se va a utilizar el próximo año y lo que queda solo para repartirle a los socios. Pero me van a tomar a mí en cuenta para pagarme los títulos de fundador. Estos títulos de fundador o certificados de fundador o bonos de fundador no me dan a mí derecho a llegar a la asamblea y tener voz y voto. ¿Por qué? Porque es un beneficio. ¿Apuntaron lo que les indiqué? Entonces, ¿cómo lo cuadran dentro de este articulado? Que esta participación debe de haberse pagado antes por lo menos el 5% a los demás. No autorizan a sus titulares a tener voz y voto, porque no son títulos de acciones. Ni tampoco participación en la administración de esos bonos. Administración de esos bonos. No sé si han tenido oportunidad de ver el título de acción que se les mandó. Entonces, hagan de caso que casi lo mismo que tiene el título de acciones va a conllevar ese título. Solamente que no va a decir título de acción, sino que va a decir certificado o bono de socio fundador. Me va a describir la escritura pública, ¿verdad? De constitución. El capital suscrito o pagado de la sociedad, el número de bono que corresponde, quiere decir que tiene que llevarse un libro de bonos de fundador. Ahora, ¿dónde o quién decide otorgarlo? Pongan ustedes ahí. Lo otorga la Asamblea General de Accionistas. Y lo indica la escritura constitutiva de la sociedad. Entonces, en esta sociedad de 4 individuos que mencioné, como socios accionistas, me van a decir, Ovidio Parra, en reconocimiento a su labor, o que usted nos ha otorgado favores, qué sé yo, le vamos a dar como beneficio un bono fundador. Quiere decir que si hay utilidades, ustedes me van a pagar mis utilidades como socio, y por separado me van a dar parte de las utilidades del bono. ¿De cuánto dinero va a ser? De 10%. No excederá, ponen ahí, del 10%. Entonces, en el bono o certificado de fundador puede decir, este bono le otorga a Ovidio Parra sobre las utilidades que obtenga la sociedad el 1%, el 2%, el 3%, el 4%, pero no podrá exceder del 10%. ¿Queda eso claro? ¿O tienen duda respecto del bono de fundador? Claudia. Licenciado, la duda que me queda a mí, sí me queda claro toda la figura, cómo debe funcionar. Ahora, lo que no me queda claro entonces, si este de 1 al 10% que hay que otorgársele al socio fundador, prácticamente sale de las utilidades, lógicamente, pero si lo queremos ver así, cuando se distribuyen los dividendos, se tiene que reducir
los dividendos de los demás accionistas para dárselo al socio fundador. Es decir, que al final quienes lo están pagando son los demás socios, porque ellos No, tienen, es que es lo que pasa que si ellos tienen derecho a cierto porcentaje de acuerdo a su porcentaje de participación en las acciones, funciona casi igual que como bueno, casi no. Yo lo estoy entendiendo que funciona igual como el cuadrito que yo le presentaba la otra vez, que prácticamente de la misma utilidad sale, pero a quien se le resta esa parte es a los demás socios. se le resta. No son los socios los que lo están pagando, es la sociedad la que lo está pagando. Diferente es que se le reste a los socios, ¿verdad? Es que yo le digo restar porque, por ejemplo, si no hubiese un beneficio por ejemplo, de este bono, y vamos a suponer que a mí me corresponderían 100, a Melanie 100,000 y a Jonathan otros 100,000, pero y a usted 100,000, porque se obtuvieron 400,000 de utilidad. Utilidades. Entonces, ¿qué sucede? Y Que utilidades netas, vuelvo a decir, netas. y de las utilidades netas. Pongamos que son 400,000 netas, ya usted hizo toda la repartición. Uh-huh. Quítele a 400,000 el 2%. El 2% serían 8,000 quetzales. Esos 8,000 ya no los voy a distribuir, ¿verdad? No. Si no va a qué? 400,000 menos 8,000. Ya serían 492 y eso es lo que vamos a distribuir. No, 400,000 menos 8,000. 392,000. Eso es lo que se va a distribuir. Sobre esos 392,000 lo va a dividir entre todos los socios. Los socios. Dependiendo del monto de su participación. Sí, claro, claro. 50,000 tengo yo. Va a ser en proporción. Tiene 25,000, usted tiene 5,000. De acuerdo al monto de su aportación, por supuesto, el socio que tenga más títulos de acciones es que va a captar más. Sí. Entonces sí me queda claro, licenciado. Sí, está bien. Muchas gracias. Entonces, la sociedad entrega, pero no podrá exceder del 10%. ¿Y dónde debe constar eso? En la escritura de la asamblea. En la escritura de constitución. ¿Quiénes lo otorgan? La asamblea. ¿Puede ser posteriormente a la constitución de la sociedad? Sí. Si no se hizo constar, busquen en la escritura que tienen, si en esa escritura consta los certificados o bonos de fundador. Localicen. Tienen que ver hoja por hoja, cláusula por cláusula, en forma rápida.
¿Lo encontraron? Bien. Debe de estar. Pero si no está, y ustedes deciden después de un año de la Constitución, después de 2 años, conceder ese bono, tendrán que modificar la escritura. Pero fíjense bien, pues. ¿En dónde debe de constar ese bono? ¿En la escritura social o en el otorgamiento de la Asamblea General? Pero dice que esos títulos de certificado de fundador pueden ser nominativos a nombre de Ovidio Parra, pero también pueden emitirse, y lo subraya, al portador. Ahora, cuando un documento es emitido al portador, ¿quién lo debe cobrar? ¿Andrea Morroy? Cuando emiten un documento al portador, ¿quién lo debe cobrar? ¿Quién lo debe exigir? Saben ustedes que es al portador, ¿verdad? Quien tenga el documento. Es título. Ajá. No consta nombre, solo dice al portador. Fíjense, cuando veamos títulos de crédito, Messineo dice, poseo porque poseo. Si poseo el título, poseo el derecho. Si a ustedes les emiten un cheque al portador, lo cobran. Y en el banco no lo tienen que decir, mire usted, no se lo pago porque solo le dicen, muéstrame su DPI, portador. ¿Puedo endosar ese cheque al portador? Sí. Y hacer una cadena de al portador. De tal forma que si hay 3, 4, 5 endosos, el último tenedor puede pagar, puede cobrarlo. Entonces, puede ser que a mí me lo dieron al portador. Y yo le diga a uno de mis hijos, toma, anda a cobrarlo tú. Y la administración no puede negarlo. Porque dice, no, es que no consta que tú eres socio, que tú eres, a ti te dieron como socio fundador. Si me lo dieron al portador, yo lo puedo transmitir a cualquiera. A cualquier persona. En conclusión, ¿qué es el bono o certificado fundador? Un beneficio económico que sobre las utilidades se le dan al socio fundador. Punto. Y claro, que no debe de confundirse con certificados provisionales, no debe confundirse con títulos de crédito, no debe confundirse con títulos de acciones, ni tampoco con cupones. Entonces, antes de entrar a conocer lo que son los títulos de acciones, la ley indica, miren, primero vamos a ver qué es un bono de fundador, para que ustedes no lo vayan a confundir. Ahora, ¿qué diferencias hay entre los títulos de acciones? En los títulos de acciones, entonces, se reconoce al socio como accionista, que le da derecho a voz y voto. Y conforme al monto que aportó, así será la cantidad de títulos de acciones a que tiene derecho. Y que ese título le da voz y voto, y de acuerdo al voto, a la cantidad de títulos de acciones que tenga. Si yo soy socio mayoritario y tengo títulos, tengo 100 títulos, Susan es la segunda que participó, tiene 50. Y Carla Alexandra tiene 25. ¿Quién va a obtener mayor utilidad? Yo.
Segundo, Susan. Y tercero, Carla. Y si hay pérdidas, así será el monto de las pérdidas que yo asumo. Si yo de utilidades tengo derecho a 400,000, Susan tiene derecho a 200,000 y Carla tiene derecho a 100,000, esa será su utilidad. De acuerdo al monto de la aportación. Pero si en la asamblea o en la escritura se estipuló que además de los títulos de acciones que yo tengo, me conceden bonos de fundador al 2%, entonces además de esos 400,000, yo voy a tener un extra de 8,000, de 10,000 quetzales. ¿Por qué? Porque es un beneficio que ustedes me otorgan. Es un premio que ustedes me dan a mi labor, por ejemplo. Solo lo estoy ejemplificando para que lo entendamos. Veamos entonces el artículo 99 de las acciones. Y por favor, leen el contenido de los títulos de acciones que se les envió. Si pueden y quieren ustedes imprimirlo, háganlo. No hay ningún problema. Sección segunda de las acciones. 99. Títulos de acciones. Las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima estarán representadas sobre todo por títulos que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio. Entonces, ¿qué acredita un título de acción? Que soy yo, un accionista de esa sociedad. Y como es bien mueble, me da derecho a ¿qué? A transferirlas, dice. A transmitirlas. Por endoso, usufructo, prenda, lo demás. Sí, a los títulos de acciones, de las acciones, en lo que sea conducente, se aplicarán las disposiciones de los títulos de crédito. Esos títulos de crédito ustedes los van a ver en el próximo semestre, porque son títulos de crédito que acreditan una obligación dineraria de productos o servicios. ¿Qué es un título de crédito? Un cheque, un pagaré, una letra de cambio, un debenture. Por ejemplo, ¿han escuchado o visto ustedes cheques? ¿Sí? Ese es un título de crédito. ¿Han visto ustedes los pagarés? Lo localizan después de la clase para que hagan esa diferencia. ¿Han escuchado ustedes respecto a las letras de cambio, que es la más conocida? ¿Verdad? Estos acreditan. Emito un cheque a favor de Andrea Monroy. Es un título que debe pagarse. ¿Qué está representando? Dinero. No le doy el dinero en efectivo, sino le doy un documento que va a ser efectivo hasta que lo cobre en el banco. Un pagaré le debo a Andrea o me presta dinero y ya, fíjense, no celebramos una escritura pública de mutuo, sino que se emite un pagaré que dice: yo, Ovidio Parra, me prometo o pagaré a Andrea Monroy la cantidad de 10,000 quetzales en tal fecha a un interés de tanto. Punto. Cuando llega la época de cobro, Andrea llega con el documento y le dice: págueme. Y yo tengo que pagarle dentro del plazo. Si no le pago, lo protesta y ya me va a demandar. ¿Hubo necesidad de escritura pública? No. Entonces el derecho mercantil es ágil, basta con un documento. No como el derecho civil, celebremos una escritura pública o un documento con firmas legalizadas. Un simple documento acredita que yo soy deudor de Andrea. Y así hay otros títulos de crédito que, para no llenar esa cabecita ahorita de tantas ideas, lo vamos a ver el próximo año. Pero nada más para que les sirva de referencia. 100 clases de acciones.
Todas las acciones de una sociedad serán de igual valor, de 10, 20, 30, 40, 50, para todos los socios. Y conferirán iguales derechos. Quiere decir que ningún socio, a excepción de las privilegiadas, tienen un beneficio. Si yo soy el socio mayoritario, por supuesto que voy a percibir la mayor cantidad, pero ese no me hace mejor socio. No me hace tener más derechos que Carla, más que solo en las utilidades. Pero al momento de votar, tenemos los mismos derechos, solamente que ella en menor cantidad. Pero a mí no me hace superior, salvo en las utilidades, de ese beneficio. De ahí tengo los mismos derechos. Todos tenemos los mismos derechos. Dice, sin embargo, en la escritura social, podrá estipularse que el capital se divida en varias clases de acciones, subrayo, con derechos especiales para cada clase, observándose siempre lo que dispone el artículo 34 del Código de Comercio. Veamos qué dice el 34. Pacto leonino o preferencias. Son nulas y se tienen por no puestas las cláusulas de la escritura social en que se estipule que alguno de los socios no participará en las ganancias. ¿Verdad? De ahí, todo. ¿Qué clases de títulos de acciones hay? Entonces, comunes y ordinarias. Y B, especiales o preferentes. Comunes u ordinarias. Y B, especiales o preferentes. Había dejado anteriormente una tarea relacionada con esa. A ver, Ana Virginia Morales, ¿la hizo? Ahorita se lo voy a buscar. Bien. Mientras ya Ana Virginia lo encuentra. Vean el 101. Derecho a voto. Cada acción confiere derecho a un voto a su tenedor. Volvamos al ejemplo anterior. Si yo tengo derecho o yo tengo 100 títulos de acciones, tengo 100 votos. Si Susan tiene 50 títulos de acción, tiene derecho a 50 votos. Y Carla tiene 25, tiene derecho a 25 votos. Aquí vemos quién es el socio mayoritario. Entonces, en cada asamblea bastará con que yo levante la mano, porque tengo 75 que pueden estar en contra. Yo puedo en asamblea hacer una propuesta y ellas podrán decir, yo no estoy de acuerdo con Ovidio. Pero el socio mayoritario ganó. Pero eso no quiere decir que ellas no puedan objetar el punto de agenda. Si ellas indican en asamblea que no están de acuerdo con mi decisión, impugnan ahí, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Ovidio Parra, y van a discutirlo a un tribunal. Porque puede ser que yo esté decidiendo algo que no le conviene a la sociedad. Entonces, agregan ahí, el derecho de voto también le da derecho a la impugnación. Le da derecho a la impugnación del punto de agenda de la asamblea. ¿Lo encontró Ana Virginia? No, licenciado, como última tarea solo tengo que indicó de que investigáramos qué es el capital autorizado, suscrito, pagado, funcional. Okay. ¿No les aparece a ninguno de ustedes las clases de acciones? No, licenciado, eso sí no lo ha dejado de tarea. Bueno, apunten ahí y ustedes van a indicar qué son las títulos de acciones ordinarias y comunes y cuáles son las acciones o títulos de acciones especiales o preferentes y qué derechos le otorga.
Sigamos con el artículo 101, la segunda parte. Dice, la escritura puede establecer, sin embargo, que las acciones preferentes, subrayado, aquí ya hizo una división, que las acciones preferentes en la distribución de utilidades y en el reembolso del capital a la disolución de la sociedad tengan derecho de voto solamente en las deliberaciones del artículo 115, 135. Entonces, en unas determinadas asambleas le concede voz y voto, pero en otras no. Veamos el artículo 135. Antes, veamos que es en el artículo 132, sección tercera de las asambleas. Y dice el 132, Asamblea General. La Asamblea General formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos es el órgano supremo de la sociedad y expresa la voluntad social en las materias de su competencia. ¿Qué es una Asamblea General? Es la reunión de todos los socios convocados y reunidos y representa el órgano supremo de una sociedad. Y dice, los asuntos mencionados en los artículos 134 y 135 son competencia exclusiva de la Asamblea. 133 y lo subraya. Clases de asambleas. Las asambleas generales de accionistas son, subrayado, ordinarias y extraordinarias. Está diciendo ahorita dos. Asamblea general y asamblea general ordinaria y asamblea general extraordinaria. Las especiales se rigen en lo aplicable por las normas dadas por las generales. Entonces aquí en este párrafo está diciendo que también hay asambleas especiales. (134) Asambleas ordinarias. La asamblea ordinaria se reunirá, subrayada, por lo menos una vez al año. Dentro de los 4 meses que sigan al cierre del ejercicio social y también en cualquier tiempo en que sea convocada. ¿Puede reunirse en cualquier tiempo? Sí, pero por lo menos una vez al año dentro de los 4 meses siguientes a su periodo fiscal. Regularmente, entonces, va a ser la Asamblea General Ordinaria entre enero, febrero, marzo y abril. Si en la escritura indicaron que su periodo fiscal viene a partir del mes de julio, entonces corre junio, julio, agosto, septiembre. Pero tendrá que indicarse en la escritura social. Sí. Deberá ocuparse, además de los asuntos incluidos en la agenda, de los siguientes. Aquí viene ya su diferencia con la extraordinaria. 1. ¿Cuál es su principal objeto? Discutir, aprobar o improbar el estado de pérdidas y ganancias, el balance general y el informe de la administración, y en su caso, del órgano de fiscalización, si lo hubiere, y tomar las medidas que considere oportunas. Quiere decir que la administración tiene que ponerles a la vista todos esos documentos para que ustedes establezcan si de verdad hay pérdidas o si de verdad hay ganancias. ¿Y quién va a estar detrás de eso? El órgano de fiscalización, diciendo lo que dice el órgano de administración es cierto. Si hay utilidades, si hay pérdidas. Entonces tienen que saber de asuntos contables. 2. Nombrar y remover a los administradores, al órgano de fiscalización si lo hubiere, y determinar sus respectivos emolumentos.
3. Conocer y resolver acerca del proyecto de distribución, subrayado, de utilidades, que los administradores deben de someter a su consideración. Entonces, ¿de dónde salen si hay pérdidas o ganancias? Del informe del órgano de administración, que puede ser el consejo de administración, que bien puede ser el administrador único, no el gerente, sino de los administradores. Y 4, conocer y resolver de los asuntos que concretamente le señale la escritura social. Al ver ustedes la escritura social, les está determinando qué es lo que se conocerá en una asamblea general ordinaria. Si ven la escritura, dice asambleas, y después dice asamblea general ordinaria, asamblea general extraordinaria, qué es lo que cada una de ellos va a tratar. Y aquí vamos a lo que ya se refiere a los títulos de acciones preferentes. ¿Cómo llamada al artículo que estábamos leyendo? No quiere decir que solamente los accionistas preferentes van a llevar a cabo asambleas generales extraordinarias. No, aquí les está diciendo que ellos en las acciones preferentes no pueden participar en asambleas generales ordinarias con voz y voto. Solo tendrán en ellas voz, pero no voto. Pero en las extraordinarias sí tendrán voz y voto. Asambleas extraordinarias, 135. Son asambleas extraordinarias las que se reúnan para tratar cualquiera de los siguientes asuntos. Estos ya son asuntos diferentes a la Asamblea General Ordinaria. 1. Toda modificación de la escritura social, incluyendo el aumento o reducción de capital o prórroga del plazo. ¿Quieren cambiarle de denominación social? Asamblea General Extraordinaria. ¿Quieren cambiarle la sede que estaba en Chimaltenango, ahora va a estar en el departamento de Guatemala? Escritura pública, pero decidido en Asamblea General Extraordinaria. ¿Quieren aumentar el capital? Asamblea General Extraordinaria. ¿Quieren reducir el capital? Asamblea General Extraordinaria. Todo en escritura pública. Nada en documento privado. ¿Dónde debe de constar también? En el libro de actas de las asambleas. Si no hay libro de actas de las asambleas, en acta notarial. Esta se certifica al registro mercantil. Y aquí viene con mayor precisión. 2. Creación de acciones de voto limitado o preferentes. Entonces, le está diciendo que los títulos de acciones preferentes tienen voto limitado. Solo tienen voz, pero no voto. Dice, creación de acciones de voto limitado o preferentes y la emisión de las obligaciones o bonos cuando no esté previsto en la escritura social. En Asamblea General Extraordinaria se puede decidir los certificados o bonos de fundador. O cualquier otro bono que quiera dársele a los socios. 3. La adquisición de acciones de la misma sociedad y la disposición de ellas. ¿Una asamblea puede decidir que le vendan sus propias acciones? Sí, pero para eso va a tener 6 meses para venderlas. Si no, el capital se reduce. Lo vamos a ver más adelante. 4. Aumentar o disminuir el valor nominal de las acciones. Tuvimos pérdidas. En consecuencia, ahora los títulos de acciones, por esas pérdidas y para poderlas absorber, decidimos que ya no van a ser de 100 quetzales, van a ser de 50. ¿Dónde se va a decidir? En Asamblea General Extraordinaria. 5. Los demás que exijan la ley y la escritura social. Ustedes van a ver en la escritura social qué otros actos podrá llevar a cabo en la Asamblea General Extraordinaria. 6. Cualquier otro asunto para que el que sea convocada, cualquiera, aun cuando sea de la competencia de las asambleas ordinarias. Estas asambleas subrayadas podrán reunirse en cualquier tiempo.
en cualquier tiempo. Puede ser cada 2 meses, puede ser cada 6 meses, cuando ustedes quieran como socios, siempre y que sean convocados. Apuntemos para que después no digan que no se les dio. Los títulos de acciones acreditan la calidad de socio. Y el tener voz y voto en las asambleas generales ordinarias extraordinarias, especiales, y escuchen esto, totalitarias. Entonces puede haber la posibilidad de 4. Aparte, los socios deben de ser convocados a las asambleas. Indicándoles cuál es la agenda. Que se va a tratar. Para que una decisión de la asamblea surte efectos contra terceros, y contra los mismos accionistas que no asistieron, la obligación de acatar la decisión. Siempre y cuando, subrayado, concurra el quórum establecido para cada uno de ellos. Aparte, los socios podrán comparecer a la asamblea de forma presencial, entre paréntesis, personal, cierran paréntesis, coma, representados por un tercero que acredite dicha representación, entre paréntesis, mandato o poder o autorización en documento privado con firma legalizada. Cierran paréntesis. Y en forma virtual. Antes no podían. Tenían que estar representados o en forma personal. Pero ahora con la tecnología y debido a la pandemia, ya pueden celebrarse asambleas en forma virtual. Esa presencialidad virtual, esa
virtualidad tiene que estar en el acta, oye. Es decir, Ovidio Parra comparece en lo personal con tantas acciones. 2. Ovidio Parra comparece a través de Susan Daire, a través del mandato que le otorgó para esto. O a través de esta constancia, mire. O Ovidio Parra y Susan, como socios, están de manera virtual y levantan el acta notarial. O el acta de la asamblea en el libro. Pero fíjense, la decisión que se tome tendrá que haber cumplido primero con el quórum, que me hayan convocado, que conste la convocatoria y los puntos de agenda. Aparte, cuando se trate de asambleas especiales, se regirán de acuerdo a la asamblea extraordinaria. Pero estas serán cuando existan diversas clases de acciones. Ejemplo, título de acciones A, B, C, D. ¿Pueden emitirse en serie? Sí, A, B, C. Ovidio Parra tiene 10 títulos de acciones de la serie A. Ovidio Parra tiene 20 acciones de la serie B, pero deben de ser del mismo valor. Cuando haya esta disposición de series, entonces serán también títulos de acciones. ¿Cada serie puede celebrar su propia asamblea? Sí. Vengan los socios de la clase A, socios de clase B, asambleas especiales, pero que solamente va a afectarlos a esa serie. Aparte, será totalitaria la asamblea cuando reúnan los siguientes requisitos. A. Que se encuentren reunidos todos los socios. Y B. Que nadie se oponga a la agenda. Le voy a poner 2 ejemplos. Si va a haber asamblea general ordinaria o va a haber asamblea general extraordinaria, ustedes convocan a los socios, les notifican y les indican de una vez cuál va a ser la agenda. Esa convocatoria debe ser en forma personal y publicada. ¿Sí? Pública. ¿Ustedes han visto en los diarios, se convoca a Asamblea General a la entidad tal y tal? Es una convocatoria. Pero resulta que casualmente estamos reunidos todos los socios. Estamos reunidos todos los socios. Y decidimos ahí mismo celebrar una asamblea. Y está el administrador ahí, le dice, miren, vamos a celebrar esta asamblea. ¿Están de acuerdo en celebrar? Porque ya que están todos los socios, sí. La agenda es esta. ¿No se opone ninguna a esta agenda? No. Es una asamblea totalitaria. No hubo convocatoria, están todos los socios y nadie se opone. Nadie se opone a la agenda. ¿Verdad? Permítanme.
Me está llamando la profesora. Ok. Me está solicitando ingresar, dice, pero no me aparece a mí que ella quiere ingresar. Ajá. Bien. Entonces, los accionistas preferentes pueden participar en las asambleas generales ordinarias, sí, con voz, pero no voto. Y en las asambleas extraordinarias sí tendrán voz y voto. Y estas asambleas extraordinarias, fíjense, podrán celebrarse en cualquier momento. Regresemos al artículo 102 del Código de Comercio. Emisión de títulos. Ahí ingresó. 102. Emisión de títulos. Se prohíbe a las sociedades anónimas emitir acciones por una suma menor de su valor nominal y emitir título definitivo si la acción no está totalmente pagada. ¿Cómo interpretamos la norma? Si decidimos que los títulos de acciones iban a ser de 100 quetzales, yo no puedo entregarle títulos de acciones de 50 quetzales. Debe mantenerse la uniformidad. Decidimos en la escritura que los títulos de acciones tendrán un valor de 10 quetzales. Yo no puedo darles un título de acción por 100 quetzales o un título de acción por 5 quetzales. Debe ser por el valor nominal. ¿Dónde debe constar el valor nominal? En la escritura social y en la rentabilidad. Si lo hago, no es válida. Ahora, para que no se confunda, y lo van a ver en el título. ¿Me pueden dar 100 acciones de 100 quetzales? Sí, pero va a ser un paquetón, ¿verdad? ¿Me pueden dar un solo título? Y en ese título indica, este título de acción representa 100 títulos de acciones. ¿Sí? ¿Me explico? En lugar de que me den 100 títulos de acciones, en un solo título me van a decir, este título representa 100 títulos de acciones. ¿Les queda claro eso? José Leonel. Sí, licenciado, sí me queda claro. Y dice, y emitir títulos definitivos si la acción no está totalmente pagada. Si yo, fíjense pues, Susan y Carla, decimos en la escritura social que yo voy a pagar 100 títulos de acciones, pero en este momento solo suscribo 50, solamente me darán los títulos de acciones por las 50. Fíjense, emitir títulos definitivos si la acción no está totalmente pagada. Otro ejemplo. Tenía que dar 50,000 quetzales, pero solo di 25,000. Entonces le quedo debiendo a la sociedad. Entonces no me pueden emitir títulos de acciones mientras yo no haya pagado la totalidad de mi aportación. Me obligué a 100,000 quetzales y solo he dado 50,000. Y me obligué dentro de los 6 meses, por ejemplo. La sociedad me hace un llamamiento, escuchen bien ese término, un llamamiento y me dice, Ovidio Parra, pague el resto que me debe. Susan, el resto que me debe. Y Carla, el resto que me debe.
Si no lo hago, la sociedad o los socios me pueden separar. Mejor dicho, me pueden excluir. ¿Cuál va a ser el efecto? Reducción del capital. Eso se llama un llamamiento. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, para que me emitan títulos de acciones, las acciones tienen que estar totalmente pagadas. Claro, si hay capital autorizado, suscrito y pagado, si me obligué, si en este momento yo autoricé 499,000 de capital autorizado y en el documento digo suscribo tanto y pago tanto, pagué 5,000, el capital autorizado se queda ahí sosteniendo. ¿Qué me da lugar al capital autorizado? Que no tengo que estar pidiendo autorización para aumentar el capital, sino que ya me fijaron un techo máximo. Sigue. La emisión y circulación de títulos de acciones o certificados provisionales subrayados están exentos del impuesto de papel sellado y timbres fiscales. Los títulos de acciones o certificados provisionales no pagan impuestos. (103) Acciones parcialmente pagadas. Sigue con el tema. Salvo pacto en contrario de la escritura social, las acciones suscritas cuyos llamamientos hayan sido cubiertos conferirán a sus tenedores derecho a voto. Entonces, si ya están cubiertos esos llamamientos, tengo derecho a voz y voto. Ahora díganme, ¿qué es el certificado provisional y cuándo se emiten? Porque es parte de la tarea que les dejé. Hicieron esa tarea, ¿verdad? ¿Cuáles otros títulos puede emitir una sociedad? ¿Lo localizaron? ¿Qué es un certificado provisional? José Cooks. Sí, licenciado, es el que está en el artículo 125 del Código de Comercio. A ver. Registro de acciones nominativas y de certificados provisionales. Las acciones anónimas llevarán un registro de las acciones nominativas y de los certificados provisionales emitidos por estos, el cual contendrá 1. El nombre del accionista, la información necesaria para la debida identificación del accionista y la indicación de las acciones que le pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás particularidades. 2. La dirección física y el correo electrónico, este último si se tuviese de cada accionista. 3. En su caso, los llamamientos efectuados, los pagos hechos. 4. Las transmisiones que se realicen. 5. Los canjes de títulos. 6. Los gravámenes que afecten a las acciones. 7. Las cancelaciones de estos y de los títulos. Sí, pero ese es el libro que debe de llevar la sociedad para identificar los títulos de acciones o certificados provisionales. ¿Pero qué son los certificados provisionales? ¿Cuándo se emiten los certificados provisionales? ¿Y por qué se emiten? ¿Tienes tiempo, Termi, para dar la clase, el resumen de la empresa? Perdón, doctor, ¿me hablabas? Sí. ¿Te bastan estos 15 minutos para dar el resumen? Fíjate, doctor, que no, yo considero si lo podríamos posponer mejor porque tengo diapositivas.
Bien, dejamos eso pospuesto, que sería un resumen nada más. Gracias, Teo. Sí, doctor, mil disculpas. Ahora, ¿encontraron por qué se emiten los certificados provisionales? Tienen un minuto para localizar. Perdone, no sé si es lo que se indica en el artículo 113, certificado de goce. Que es una especie como de una constancia donde indica lo que ha amortizado cada accionista sobre sus acciones suscritas. Por ejemplo, es provisional porque es como que indicara o certifica que el socio suscribió tantas acciones, pero que tiene pendiente tanto, y entonces ahí es como algo así como una especie de cuenta corriente. No sé si es eso. Fíjense que les dejé como tarea que indicaran y localizaran, además de los títulos de crédito, que otros títulos, ahorita Alexander, que otros títulos puede emitir una sociedad. Y ahorita está diciendo Carla Alexander el 124. Veamos el 124. Exigibilidad del título. Los accionistas podrán exigir judicialmente la expedición de los certificados provisionales y, en su caso, la de los títulos definitivos, al concluirse los plazos previstos en el artículo 120 de este código, o, si fueren más breves, los que fije la escritura social. Parcialmente. Parcialmente. Vean el 120. Hagan las tareas, muchachos. Emisión de títulos. Los títulos definitivos de acciones deberán ser emitidos dentro de un plazo que no exceda de 1 año, contado a partir de la fecha de la escritura constitutiva o de la modificación de esta. Constituyo la sociedad como notario y debo de emitir los títulos de acciones dentro de 1 año, siempre y cuando estén totalmente pagadas. Pero vean la segunda parte. Dice, entre tanto, podrán expedirse certificados provisionales que deberán canjearse por los títulos definitivos. Entonces, me emiten los certificados provisionales. Si no me pueden emitir en ese momento los títulos de acciones. ¿Queda eso claro? ¿Qué otro título pueden emitir? Entonces ahí entramos a lo que planteaba Claudia. ¿Qué son los certificados de goce? ¿Qué es otro título que no son los certificados provisionales? Ni son los títulos de acciones, ni son los bonos de fundador. Certificados de goce. Los certificados de goce atribuidos a los poseedores de acciones amortizadas no dan derecho de voto en la general. Los mismos concurren en igualdad con las acciones no amortizadas en la distribución de las utilidades que restan después del pago de las acciones no amortizadas de un dividendo igual al 6% anual. Y en caso de liquidación, en la distribución del patrimonio social restante después del reembolso de las otras acciones a su valor nominal. Son certificados de goce. Mientras no se hayan pagado, ¿me pueden dar un beneficio? Sí. ¿Cuáles son los títulos de acciones que además de los títulos de acciones puede emitir una sociedad?
bonos o certificados de fundador, certificados provisionales, certificados de goce, cupones. Tarea. Explique en qué consiste la amortización de acciones que indica el Código de Comercio. Véanlo en la doctrina y compárenlo con el artículo 112 y 113. No me vayan a citar textualmente lo que dice el artículo 113, sino que entiendan qué es amortizar. Artículo 104. Indivisibilidad de las acciones. Las acciones son indivisibles. En caso de copropiedad de una acción, los derechos deben de ser ejercitados por un representante común. Si el representante común no ha sido nombrado, las comunicaciones y las declaraciones hechas por la sociedad a uno de los copropietarios son válidas. Los copropietarios responden solidariamente de las obligaciones derivadas de la acción. ¿Puede Susan y Carla y Merari tener títulos de acciones en copropiedad? Sí. Porque es un bien mueble. ¿Les otorga mayor derecho que los otros socios? No. Esa acción les da nada más derecho a un voto. No porque sean 3 las copropietarias vayan a tener 3 votos, no, un voto. Y para eso, ¿qué debe de hacerse? Deben las 3 nombrar a quien las va a representar en la asamblea. Es que somos 3 y estamos en un mismo 10 títulos de acciones. Son indivisibles. Entonces, en el título de acción indicará, este título de acción es titular Merari, Carla y Susan. Copropiedad. Y ustedes ya estudiaron en Civil 2 la copropiedad o comunidad de bienes. Ahora, si tengo el título de acción, ¿qué derechos me da? 105. Derecho de los accionistas y los subraya. Voz y voto, por supuesto, pero leamos. La acción confiere a su titular la condición de accionista y le atribuye, fíjense, como mínimo los siguientes derechos. ¿Puede tener más? Sí, los que se establezcan en escritura social. 1. El de participar en el reparto de las utilidades sociales y del patrimonio resultante de la liquidación. 2. El derecho preferente de suscripción en la emisión de nuevas acciones. 3. El de votar en las asambleas generales, ordinarias o extraordinarias. Pueden agregar eso ahí, ordinarias o extraordinarias, especiales y totalitarias. Ordinarias, extraordinarias, especiales o totalitarias. Y sigue. Estos derechos se ejercitarán de acuerdo con las disposiciones de este código y no afectan cualesquiera otro de los establecidos a favor de las clases especiales. Vuelvo a reiterar, vean la escritura social y ahí les va a indicar cuáles son los derechos que tienen los socios. Si entonces el título de acción es un bien mueble, me da derecho a endosarlo,
regalarlo, donarlo, darle un usufructo, venderlo, transferirlo. Porque es un bien mueble. Veamos el artículo 106. Prenda y usufructo de acciones. Salvo pacto en contrario, en el caso de prenda o usufructo sobre las acciones, el derecho de voto corresponde en el primer caso al accionista y en el segundo al usufructuario. El derecho preferente de suscripción de nuevas acciones corresponde al nudo propietario o deudor. Si el usufructo corresponde a varias personas, se estará dando dispuesto en el artículo 104 de este código. ¿Cómo constituye el usufructo en el derecho civil? Por escritura pública. ¿Y qué es el usufructo? Usus fructus. Goce sobre cosa ajena. Entonces, yo le puedo dar los títulos de acciones o algunos títulos de acciones a Patricia Noemí en usufructo. Sí. ¿Qué le está diciendo aquí la norma? Que en lugar de darme a mí las utilidades, se la dan a Patricia. ¿Queda eso claro? Las utilidades que yo debía haber obtenido, se la dan a Patricia. Pero no le da el derecho a votar, porque yo soy el nudo propietario. En el usufructo hay dos sujetos, nudo propietario y usufructuario. Entonces, yo tendré derecho a voto, pero ella tiene derecho a las utilidades. Dice, salvo pacto en contrario, en el caso de prenda o usufructo sobre las acciones, el derecho de voto corresponde, en el primer caso, al accionista. Y en el segundo caso, al usufructuario. ¿Por qué tiene derecho a votar el usufructuario? Voy a rectificar todo eso. En la prenda yo sigo siendo el dueño. ¿Y qué es la prenda? La prenda es garantizar una obligación con un bien mueble. Si no le pago, me ejecuta en juicio ejecutivo en vía de apremio y me quita la acción. Para garantizarle una deuda que tengo a Patricia Noemí, se lo doy en prenda. Pero yo sigo teniendo el derecho a voto. ¿Sí? En el usufructo que le estoy dando, nada más el goce de las utilidades. Pero dice salvo pacto en contrario. ¿Por qué? Porque es un bien mueble. Ahora, el artículo 107 lo van a ir viendo, concatenando con el título de acción que les mandé. Forzosamente, esto es lo mínimo que debe de contener un título de acción. 107. Los títulos de acciones deben contener por lo menos uno, la denominación y el domicilio y duración de la sociedad. Los patitos Sociedad Anónima, que podrá abreviarse los patitos S.A., que tiene su sede social en tal lugar en el departamento de Guatemala y que tiene una duración indefinida o temporal. 2. La fecha de la escritura constitutiva, lugar de su otorgamiento notario. Esta sociedad se constituyó en la ciudad de Guatemala el 19 de septiembre del 2025, autorizada por el notario Ovidio David Parra. Quedó inscrita en el registro mercantil al número tal, folio tal, del libro tal, de sociedades mercantiles. Está ahí diciendo que la sociedad existe, ¿sí? Si no, es falsa. 3. El nombre del titular de la acción si son nominativas. Ahora son solo títulos de acciones nominativas. Este título le corresponde a Ovidio Parra. O este título acredita que Ovidio Parra tiene derecho a 100 acciones. O este título acredita de la serie A que le pertenece 100 acciones a Ovidio Parra. 4. El monto del capital autorizado y la forma en que éste se distribuirá. ¿A cuánto de porcentaje tengo derecho? 5. El valor nominal, su clase y número de registro. Títulos de acción de 5, 10, de 10, 20, 30, 40.
quetzales. 1,000 quetzales, 2,000 quetzales. Siempre deben de ser decimales. Si hay clase A, clase B. ¿Y cuál es el número de registro? Quiere decir que el título tiene que estar inscrito en un libro de títulos de acciones. 6. Los derechos y obligaciones particulares de la clase a que corresponda y un resumen inherente a los derechos y obligaciones de las otras clases de acciones. En resumen, ¿qué derechos tengo? 7. La firma de los administradores que, conforme a la escritura social, deban suscribir. Quiere decir que tienen que llevar la firma del administrador. Sí. Las disposiciones de este artículo se aplica también a los certificados provisionales. Subrayado. Que se distribuyen a los socios antes de la emisión de los títulos definitivos o cuando las acciones no están totalmente pagadas. Subrayado eso. ¿Por qué se emiten? ¿Cuándo se emiten? El certificado provisional deberá señalar, además, el monto de los llamamientos pagados sobre el valor de las acciones y deberá ser nominativo. Si debo pagarles. Sí. Las sociedades anónimas constituidas antes de la vigencia de esta ley, esto ya se dio, de la ley de extinción de dominio, cuyo pacto social le faculta emitir acciones al portador y tengan pendiente la emisión de acciones, deberán realizarse subrayado como acciones nominativas. Apunte, no hay en las sociedades anónimas, no hay acciones al portador. Obligadamente son títulos de acciones nominativas. Yo ya me pasé. Agradezco la asistencia a clase virtual. Ya me pasé de la hora, me había fijado. Pasen buena tarde y nos vemos el próximo martes en clase presencial. Me entregan los trabajos. Me reservo recibirle a quienes no asisten a clase. Pasen buena tarde. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes.